Bueno, buenos días. Hoy queremos charlar con Carlos Benítez de la Cooperativa de Vivienda de Quilmes. Estamos en un momento de la diplomatura en que los diplomandes están cerrando sus ideas de proyecto y entonces nos parece inspirador encontrarnos con compañeros que han transitado este camino de lucha por el hábitat. Bienvenido, muchas gracias por este espacio. Te vamos a pedir que te presentes y que nos cuentes un poco cómo nacieron estas ideas. Quizás son anteriores a la Cooperativa de Vivienda Espeleta, pero bueno, ¿cómo fue surgiendo el deseo? Bueno, ¿desde dónde fue surgiendo estas ideas de cooperación, de trabajo conjunto, trabajo en el territorio, con la comunidad, construyendo comunidad? Bueno, mi nombre es Carlos Benítez. Nosotros empezamos en este proyecto, veníamos del regreso de la democracia, año 84, donde había una escasez de juntarse y bueno, se abrió la puerta para poder poder resolver nuestras inquietudes, ¿no? En ese momento no era tanto el problema laboral, porque no había tanto, bueno, era el tema laburo había, ¿no? Estamos hablando del año 84, pero sí realmente, y más en la zona de Quilmes, donde sí había muchos terrenos para poder construir, tal es así que, bueno, es la ciudad donde más tomas tuvo desde el año 82, donde donde política de vivienda salía realmente de los compañeros, también mucho del obispo que teníamos en ese momento. Entonces decidimos juntarnos para ver cómo resolver nuestro problema habitacional. En principio el nuestro, porque tampoco el Estado estaba... el Estado se estaba reconstruyendo. El tema de una vivienda era muy complicado para esa época. La mayoría de las acciones eran por mérito de los propios compañeros, ¿no? De los vecinos que teníamos la necesidad y no teníamos la posibilidad. Bueno, empezamos con un proyecto donde, sin mucha experiencia, por ahí experiencia en el tema constructivo, porque todos nuestros viejos y todo se dedicaban a la construcción, la gran mayoría, pero en realidad nosotros por ahí podíamos hacer una casa, pero implementar un barrio, primero, bueno, sin tierra, porque tuvimos que conseguir la tierra, y después cómo mojonar, cómo hacer todas esas cosas que en realidad no es de un vecino común, ¿no? Se necesita de otras cosas. Bueno, entonces nos metimos a diseñar un modelo donde a todos nos pueda sumar, porque lo más fácil para tener una vivienda, el que tiene guita va a una inmobiliaria, o si no va a un banco. Pero bueno, nuestra posibilidad no calificábamos ni en un banco, ni tampoco teníamos para comprar. Entonces empezamos a desarrollar un modelo donde no deje a nadie afuera, porque por lo general el que no tiene vivienda es el que peor está, no es el que mejor está. Entonces implementamos el sistema de autoconstrucción. Sistema de autoconstrucción que
también en su momento era bastante criticado, porque el laburante tenía que laburar y encima hacerse su casa. Y eso nos planteaban hasta algunos sindicalistas, que con todo criterio después iban a un banco a pedir y pagaban 3 casas. Entonces, digo, ¿cuánto tiempo más vamos a estar laburando, no? ¿30 para la casa o 10 para tener la propia? Entonces, bueno, tuvimos la posibilidad de conseguir un pedazo de tierra, una hectárea, un bañado, un lugar que sin infraestructura, sin trama urbana. Bueno, tuvimos que ir más o menos diseñándola y armamos una cooperativa. Creamos una cooperativa. Esto fue en el año 84. Creamos una cooperativa y creamos el sistema de autoconstrucción porque creía que era el único que no nos iba a dejar afuera a ninguno de los participantes. En ese momento se fue a la municipalidad, se promocionó en forma municipal, había una secretaría antes era de Bienestar Social, Secretaría de Bienestar Social. Y bueno, ahí se empezó a anotar gente, es más, se empezaron a anotar compañeros de diferentes lugares que ninguno nos conocíamos, incluso gente de Avellaneda, gente algunos de Capital, la mayoría Quilmes, ¿no? Y bueno, hicimos la primera asamblea y empezamos a diseñar lo que a nosotros nos parecía que era lo más conveniente para todos. Y ahí creamos, bueno, el tema de autoconstrucción y de entregar la vivienda por puntaje. Al tener 120 asociados, tierra para 60, esto comenzaba siendo una estafa, porque había 60 que no tenía, o nos seguíamos laburando como para poder conseguir esa otra tierra que nos hacía falta para que todos estemos cubiertos. Porque había 120, pero ninguno sabía que le iba a tocar porque le iba a tocar por puntaje. Entonces, bueno, pero sabíamos que 60 quedaban afuera. Y si nos íbamos a matar entre nosotros, bueno, íbamos a tener 60 casas y íbamos a estafar a 60. Al que no le tocaba iba a quedar bastante caliente. Entonces, conseguimos otro predio pegado, otra para 60 más, y ya teníamos 120 y 120. Y ahí estábamos parejos, pero con ganas de seguir parejos sin construir una vivienda, ¿no? Empezando a hacer algunas bases. Que lo primero que hicimos fue la base de lo que iba a ser el salón comunitario, guardería y todo eso. Fue lo primero. Antes de construir una casa, creamos un espacio común. Entonces, al crear el espacio común y ver que esto se iba desarrollando, bueno, ya había otras expectativas dentro de lo que es la masa societaria, que bueno, ¿cuándo está la mía? ¿No? Porque está bien, somos todos cooperativistas, pero también necesitamos resolver el problema que era por lo cual nosotros nos habíamos metido. Bueno, gestiones municipales, provinciales, nacionales, con muy poco aceptación, o bueno, en realidad no nos han dado mucha bola. Nunca, pero bueno, yo estoy hablando del comienzo, después seguimos. Entonces, empezamos a construir. Empezamos a construir 10 casitas, las 10 primeras casas, y ahí empezamos a definir un sistema que realmente le dé la vivienda al que más mérito haya hecho para tenerla, porque entre los 120 socios había muchos que venían a trabajar mucho más
que otros. Y como no había posibilidad no teníamos la posibilidad de saber, ni la capacidad de decir a quién le va a tocar la casa. Eso se lo tiene que dar un sistema, no cada uno, no había uno superior a otro que pueda decidir eso. No lo queríamos tener tampoco. Entonces creamos el sistema de puntaje, donde el puntaje premiaba al que más aportaba al colectivo. El que más laburaba, no el que mejor, el que más laburaba, más rápido iba a tener su vivienda. Entonces se creó una lista de puntaje, una subcomisión evaluadora de todos los puntos de todos los socios, y bueno, y lo que sí tenían era que la cuota paga en término sería la cuota que hoy la cuota es de 80.000 pesos, ¿no? La cuota para comprar los materiales. Bueno, que esa cuota paga en término te daba 50 puntos. Y si vos querías pagar más cuotas, lo podías pagar, pero no te va a dar puntaje. Entonces, el puntaje te la daba la hora de trabajo. Una hora de trabajo, un punto. El socio titular podía hacer las horas que quisiera, ¿no? Si quería meter las 24 o 25 días del mes laburando, hasta laburábamos los domingos a la mañana, iba a tener todo ese puntaje. Pero si tenía un reemplazante que tenía que ser del grupo familiar, ese reemplazante del grupo familiar podía hacer las 80 obligatorias. Entonces también era la mayor participación, la que de cada socio, sí del grupo familiar podía hacerlo, pero la que más, cuanto más laburaba el socio, más participación tenía, más rápido podía llegar a tener la vivienda. Y después, bueno, había otros plus, como la participación de asamblea a 10 puntos, bueno, algunas otras cosas que incentivaban a la participación, ¿no? También, bueno, creamos las primeras 10 casas, de esa manera se perjudicaron totalmente, todo bien, todo espectacular, porque era lo que se había decidido. No teníamos infraestructura para poder habitarla, no había luz, no había agua, no había gas, no había asfalto, no había nada. Estábamos en el medio de un bañado, ¿no? Con 10 casas. Y nos pusimos a laburar con el tema de la infraestructura. Un momento crítico del país cuando nosotros empezamos a hacer la infraestructura, porque bueno, había un proceso también de privatización, ya para el año 88, 89, nosotros teníamos 60 viviendas hechas, pero no teníamos infraestructura, no teníamos agua con balde, luz con un cablecito, y bueno, y el proceso de privatizar todas las empresas que generaban energía, y mientras estaba ese proceso no tener ningún tipo de posibilidad de hacer infraestructura, porque la querían vaciar y la querían terminar, bueno, con lo que pasó en ese momento, tuvimos que hacer toda la infraestructura nosotros, y toda la infraestructura atrasó bastante el proceso de autoconstrucción, porque tuvimos que hacer un tendido de 1.000 metros de media tensión rural hasta la planta transformadora, transformar la energía y distribuirla a nosotros, que era todo lo que tiene que hacer una empresa que te vende. Antes era, bueno, el Estado no lo iba a hacer y la empresa tampoco. Entonces, lo tuvimos que hacer nosotros. El agua, hacer una perforación de más de 80 metros, donde se encontró agua para tomar, y ahí distribuirla nosotros en cada una de las viviendas. La cloaca lo mismo, cámara de bombeo, bombear todos los líquidos cloacales para el caño máximo. Son todas obras que los vecinos del barrio, nosotros, los vecinos, no estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Por ahí sí podemos levantar una pared, pero todo lo demás es mucho más complicado. No había apoyo técnico por parte del Estado, ni a nivel municipal, ni
Provincial tuvimos un poquito de ayuda en algún momento cuando tuvimos que hacer estudios de escurrimientos y todo eso, pero bueno, era muy, muy, muy a pulmón todo. Entonces, una vez que logramos la infraestructura y 60 viviendas habitadas para el año 92-93, es donde ya ahí tuvimos un mayor crecimiento, porque conseguimos tierra para 250 viviendas, todo alrededor, y bueno, y tuvimos un proceso de autoconstrucción mucho más rápido y mucho más entendido por parte nuestra. Entonces, bueno, fue algo que fue creciendo mucho, hasta los 90 años, 98 más o menos. Bueno, se nos fueron cayendo algunas cosas y la preocupación ya no era tanto, si bien la vivienda era por lo que nosotros no habíamos juntado, pero no teníamos laburo. Y ahí, ¿hola? Sí, Carlos, te hago una pregunta. Entonces son como 10 años de aprendizajes, más o menos, estas primeras 60 viviendas, armar todo el modelo, no sé, imagino también como idear un sistema de toma de decisiones. ¿Todo eso llevó alrededor de 10 años o no entendí mal? 40. Seguimos aprendiendo. Claro, seguimos aprendiendo, claro. Claro, seguimos. No, lo que pasa es que nosotros seguimos con nuestra. La cooperativa sigue con sus principios y con sus armados. Lo que pasa es que el mundo fue cambiando y nosotros seguimos haciendo. A ver, nosotros nos juntamos hace 40 años porque teníamos la necesidad de tener vivienda. Y 40 años después seguimos juntos con la misma, con otras necesidades más barriales, pero hasta el año pasado tuvimos por construir también, por seguir construyendo un terreno que teníamos y seguir aprendiendo, porque acá, a ver, ¿cómo decir? Nosotros, la autoconstrucción lo que te da, que una persona que nunca había agarrado una pala o una cuchara, termine trabajando en un modelo colectivo donde pueda tener la vivienda, no solo él, sino los demás. Generar el proyecto, generar el proyecto que generamos para que todas las viviendas sean iguales y que hechas por uno mismo, porque en toda obra o en todo ámbito de la sociedad siempre hay un problema, un roce, y que todas salgan iguales, todas salgan lo mejor posible, significa que el sistema te está diciendo que, bueno, vos empezás en una vivienda que no sabés de quién es y después que está casi levantada y todo se perjudica. Entonces todos tenemos que hacerlo, a ver, todos tenemos que hacerlo mejor de todo siempre, pero bueno, cuando hay algún roce que se genera, imagínate que hay familias que laburamos 8 o 9 años juntos casi todos los días. Y qué sé yo, te servía el mate frío y ya lo miraba, ¿viste? Medio mal, porque es lo que pasa en todos lados. Entonces, creo que llegar a lograr que el colectivo funcione sin mayores costos, roces o algo, creo que eso es más importante que la vivienda parada, ¿no? El laburo social. Cuando hablamos del laburo social y de laburar 40 años en obra, nunca tuvimos un accidente, no tuvimos, bueno, obviamente bajas humanas, que eso enorgullece más el sistema, ¿no? Porque no tiene mucho sentido hacer 500 viviendas y que en el transcurso de eso se te mueran o se te mutilen personas, ¿no? Que es algo por lo que a veces no estamos de acuerdo con
con las tomas, ¿no? Sí las apoyamos, pero hay veces no estamos de acuerdo en que para tener un cacho de tierra, que es lo que vos necesitás, tu pibe tenga que vivir en una curtiembre o en algún lugar donde realmente dejas tu vida ahí, ¿no? Y la de tus pibes. Entonces, bueno, eso es una apuesta, por suerte nunca pasó, pero siempre sí tuvimos ese miedo de que alguien pueda llegar a lastimarse en el tener bueno, el que está creando el hábitat, ¿no? Que es eso fue lo que más miedo nos dio de la autoconstrucción. Pero aprendemos todos los días. Aprendemos todos los días, sí. Ahora, No sé, Carlos, sí. ustedes empezaron con esta necesidad y sueño de una vivienda y de un barrio, ¿no? Y decís, bueno, pasaron 40 años y en estos 40 años, además de vivienda, desarrollaron una serie de actividades económicas, ¿no? Me acordaba una de las veces que fui que me contaste que algunos hacían trabajos de techistas para afuera, están las cooperativas, la textil, la panadería. En algún momento como que se transformó y dio un paso a otras actividades, incluso todo lo que sucede en el salón común, ¿no? Pero es un poquito, ¿nos podés contar cómo fue ese proceso, ¿no? De que se convirtieron en una unidad de desarrollo económico propio, ¿no? Sí, te Laburo. cuento. Llegamos a hablar hasta el año 98, más o menos, que fue donde hubo ese quiebre de que sí seguíamos. Habían hablado de un efecto tequila, no me acuerdo, pero bueno, nosotros sufríamos que no teníamos laburo. Entonces fue más o menos en esa época, con ya 200, 280 viviendas habitadas, es que nos metimos más a incursionar en el tema laboral, ¿no? El tema laboral como emprendimiento, como changa, como salir del paso, ¿no? No generar una empresa, ni mucho menos. Y bueno, y ahí fue donde nosotros nos pusimos a diseñar un tema de emprendimientos para que, dos razones, los compañeros que están laburando, que están teniendo su vivienda, si bien tienen que pagar su cuota, seguir pagando su cuota. Bueno, nosotros ya teníamos el comedor del año 95, teníamos el comedor comunitario, la huerta comunitaria, que bueno, de ahí podíamos también ir papeando, porque la crisis fue real que no se papeaba, a ese punto llegamos, ¿no? Te hablo en esta zona, yo no sé si todos los lugares son iguales o cómo, pero acá estábamos re complejos, en los años 98, 99, y vino el 2000, y nosotros nos agarra el 2001 con un proyecto de panadería, panificadora, un taller de herrería, fábrica de aberturas, la fábrica de intertrabados, digo fábrica porque se fabrica, pero es todo manual, ¿no? Todo casero. Taller de costura, bueno, emprendimientos que podíamos generar vecinos mismos, como cuando empezamos a hacer la autoconstrucción, que no necesitábamos de mucha, bueno, necesitábamos mucha academia para eso, solamente necesitábamos juntarnos, ponerle onda y darle para adelante. Han salido cosas malas y bueno, y otras salieron bien y bueno, y ahí todos esos proyectos siguen trabajando hoy. Actualmente siguen produciendo y bueno, y ayudando a zafar. Salvo el comedor, que el comedor ya hoy tenemos 200 personas, ¿no? Que ya es incontrolable el tema del comedor, pero todos los emprendimientos productivos siguen laburando
con poca venta, ¿no? Con poca venta, pero bueno, siguen laburando. Les decía yo lo que... entonces, generamos todos esos emprendimientos productivos y bueno, y fue un cambio hoy de esos emprendimientos productivos hay 80 personas que están activas en el barrio todos los días, ¿no? A través de esos proyectos. Y después sí, que generamos una cooperativa de trabajo en su momento y bueno, yo, por ejemplo, trabajo en Los Techos, yo tenía 5 o 6 compañeros que estaban todos los días y estamos todos los días laburando con eso, repartiéndonos en partes iguales, porque eso sí, sepa o no sepa el que labura, mientras va aprendiendo todo, la distribución de las ganancias son en partes iguales de todo. Me critican cuando digo ganancias, pero bueno, es lo que... en el mundo cooperativo hay muchas críticas. ¿Cómo son? ¿No son ganancias? Excedentes, bueno, los excedentes. Las pérdidas, nosotros repartimos las pérdidas. Y bueno, y en el año 98, 99, compramos 3 hectáreas más donde hicimos las últimas 108 viviendas, ¿no? Que era toda la parte que teníamos la huerta y todo lo productivo, los pollos, la vaca, teníamos todo ahí. Bueno, eso se fue achicando y se fue agrandando el barrio, ¿no? También, bueno, creamos en el fondo teníamos el club de fútbol, el polideportivo, todas cosas que, bueno, después de la pandemia se han caído por el abandono, ¿no? por la no participación supuesta de que no se podía laburar, y bueno, eso ya se fue cayendo. Pero... Sí, Carlos, discúlpame, al final, ¿cuántas casas son hoy? ¿Cuántas familias viven en el barrio hoy? 350, 1.800 personas, más o menos. Con una participación de un 50%. De socios, no de las 1.800, ¿no? De socios. Una participación activa de un 50%. Activa hablando, bueno, colaboración, todo, y también hablando de asambleas y todo eso, ¿no? Con el tema de la autoconstrucción resuelta, bueno, tampoco todos tienen la misma. Igual es mucho, un 50% de los asociados participando es mucho para lo que suele suceder, ¿no? Hay muchas organizaciones donde la participación es menor, que andan entre el 10 y el 20, la participación activa, ¿no? Que mantengan un 50% es como que habla de toda la construcción que la cooperativa ha hecho en estos años. Sí, la construcción y el sostenerlo, ¿viste? Estamos y más en estas épocas, ¿no? Donde todo, para el modelo, todo es lo contrario, desde parte del Estado y todo, es muy complicado sostenerlo. Nosotros, suponer, teníamos 90 planes sociales donde, así, bueno, cada uno tenía su... Nosotros tenemos huerta, reciclado, tenemos un montón de proyectos también que hoy terminan siendo entretenimientos, porque en realidad al no haber consumo, se fabrica donde nos da la espalda y después queda ahí quieto, ¿no? No esperás que llegue a fin de mes y te paguen la plata que te tienen que dar. Pero bueno, de esos hoy activos tenemos 30. Así que, y aunque parezca que esto no es mucho y que no, pero hoy lamentablemente 80 lucas le sirven a todos los que estamos acá.
porque no hay muchas otras opciones. Sí tenemos la producción, tenemos un montón de cosas, pero no tenemos no se mueve el consumo, no se mueve absolutamente nada. En el taller de costura tenemos, qué sé yo, 800 shortcitos, ya no tenemos más para hacer, no tenemos más tela para hacer, pero bueno, algunos se donan y se llevan, como cuando hicimos los barbijos, todo, hicimos un montón de cosas, bueno, las terminamos obviamente donando porque era otra vez, pero no tenemos espalda para seguir produciendo como para que esta rueda siga. Entonces, ¿qué esperan? El fin de mes que vengan las 80 lucas. Es complicado, muy complicado. Así que ahí andamos con esas complicaciones. Me preguntaba un poco, nos preguntábamos sobre las distintas relaciones con otros actores, ¿no? Con el Estado ha sido poco, ha sido esporádico, por lo que contás, bueno, los distintos estados, ¿no? Hablabas de que provincial por ahí había un poco más de contacto en su momento, pero también han tenido relación con otros barrios, con otras organizaciones, con alguna universidad. Y entonces, bueno, si nos contás un poquito de eso y también como no sé, la opinión o el aprendizaje que se saca de esa relación con otros, ¿no? Sí. Como organización para ustedes, ¿no? Nosotros como cooperativa siempre, bueno, en la zona y en otro lado también siempre colaboramos o nos ponemos, nos interesa la política de vivienda, nos interesa, y bueno, por ende colaboramos con con todos los barrios que están en formación, acá en Quilmes. Bueno, nosotros fuimos creadores del Consejo de Tierra, del Consejo Comunitario de Tierras y Viviendas, participamos de la gran mayoría de las tomas colaborando, más allá de que dije que no estábamos muy de acuerdo con ese otro tema, pero eso no quiere decir que no estemos para colaborar para que eso pase lo menos posible, ¿no? Si bien el Consejo de Tierra fue una herramienta fundamental como para la regularización y la apertura y para cortar algunos negocios del tema de tierra, ¿no? Como las tierras ociosas que siempre le quedaban a algunos. Bueno, el Consejo de Tierra accionaba y hacía la guardia de esa tierra para crear el barrio, un montón de cosas que han desaparecido completamente, y así con muchos barrios también, ¿no? Barrios de Quilmes, barrios de otro lado, más que nada explicando nuestra experiencia y compartiéndola e intercambiar para aprender todos, ¿no? Hubo varios barrios que tuvimos en Ayacucho, un barrio que se fue armando, quedó armado, en Ramallo, interactuamos con algunas villas del arraigo en su momento, y bueno, inclusive en Quilmes con Barrio Nova, La Odisea, bueno, Emporio del Tanque, un montón de barrios de Quilmes que siempre la cooperativa como institución y a través de sus miembros participó activamente bancando que no haya el desalojo, bueno, todas esas cosas. Tuvo el Emporio del Tanque con el año 97, donde se terminó haciendo un barrio modelo en Varela, que es el Agustín Ramírez. Ahí tuvimos también bastante participación en todo el tema de intercambio de experiencia y después de formar autoconstructores. Íbamos todos los domingos a enseñar a hacer los techos, a hacer las cosas que, bueno, siempre tratando de seguir nuestra línea, la línea política que nosotros tenemos, que bueno, en algunos casos se pudo seguir, en otros casos, como fue
beneficioso hacer otra cosa y se hizo y estuvimos apoyando también y de acuerdo. Villa Palito también. Bueno, siempre participamos, colaboramos, pusimos nuestro granito de arena y bueno, a muchos por ahí les ha servido. Así que, bueno, eso es parte también del espíritu de la cooperativa, ¿no? No es solamente salvarnos solos, sino intercambiar y, bueno, laburamos con Sedeca, con Pichi, con Madre Tierra, con Quilmes, con un montón de instituciones que realmente están en la lucha de la tierra y la vivienda, ¿no? Después, de otras así luchas por parte de la cooperativa no, en forma individual sí, obvio, pero por parte de la cooperativa siempre en el tema de la tierra y la vivienda, siempre. Sí, ahí tuvieron seguramente, bueno, y recuerdo que contabas en algún momento, conflictos o intercambios con las empresas de servicio, por un lado, y recuerdo también con el municipio, que por el nombre de las calles, por obtener las legalizaciones, y con las empresas de servicio debe haber sido complicado, porque ustedes hacen toda esa obra y en general después vienen y se la quieren apropiar, ¿no? Como que haces toda la bomba de cloaca, el tramo, qué sé yo, y después viene Aguas Argentinas o AISA, qué sé yo, y dice, muchas gracias, esto es mío, y empieza a pagar. Sí, bueno, la lucha contra el sistema es permanente. Hay que ver qué atendés hoy. Hoy atendés a Edesur, mañana atendés siempre tenés que atender a alguno. Pero nosotros sí, nosotros teníamos la teoría de que lo tienen que hacer las empresas, pero también teníamos el sufrimiento que no lo hacían. Entonces teníamos que ir resolviendo, porque si nosotros generamos una política de vivienda donde el vecino no tenga luz, no tenga agua, no tenga gas, entonces no es tampoco muy piola. Hicimos lo que podemos hacer. Obvio que nosotros no regalamos nada, negociamos todo. Con AISA tenemos tarifa diferencial. Nosotros hicimos agua y cloaca y tenemos tarifa diferencial durante 15 años tuvimos tarifa diferencial en la parte más vieja del barrio y ahora, ahora seguimos teniendo tarifa diferencial de esta parte, la parte nueva. Con Edesur, bueno, en esa época no me acuerdo, pero creo que durante 2 años nosotros no pagamos el consumo. Gas, por hacer la obra, y era un estilo que se hacía antes, tenías 1000 metros cúbicos gratis de gas o 1 año gratis de gas. Entonces también tuvimos lo que pudimos, negociamos, ¿no? Así que fuimos sacando algún... No, digo, ya habíamos invertido todo y bueno, recuperamos algo, ¿no? Pero igual hicimos 23 cuadras de asfalto en el barrio, así que todo con el sistema de intertrabados, fabricado por los propios vecinos en forma colectiva y después individualizándolo en cada pasaje, lo hacían los pasajes, los frentes con el apoyo técnico y bueno, el práctico de la cooperativa, pues teníamos una palita mecánica, teníamos vibradores y todas esas cosas, y bueno, hicimos 23 cuadras de asfalto entre los vecinos, todo materia prima que sería el intertrabado y bueno, y colocarlo y hacer los desagües en cada... Todo eso lo hemos hecho los vecinos. Bueno, también había un tema de que no queríamos estar en el barro. Y bueno, lo hicimos. Y como no queríamos inundarnos, rellenamos todo
Nosotros tenemos la cota de inundabilidad en la parte más baja del barrio, al mismo nivel que el centro de Espeleta. Nosotros estamos, el barrio nuestro, la cuota de no inundabilidad es 3,90 metros, nosotros la parte más baja del barrio tenemos 5,60 y la parte más alta del barrio tenemos 11,90. Así. Venimos así, como un avión. Pusieron ahí tierra a lo pavote. Tierra y escurrimiento, sí. Claro. Sí. Y la parte más baja de la cloaca, en la parte más baja estamos a 3,80 metros el caño de cloaca. Sí, hicimos todo aprendiendo, ¿no? Aprendiendo entre nosotros, pero bueno, teníamos mucha experiencia. Yo prácticamente me crié en el río, teníamos experiencia de lo que es levantarse en la mañana con los tobillos. Entonces tratamos de que no nos pase más. Y bueno, nunca se inundó el barrio, por suerte. Así que... Carlos, te voy a hacer dos preguntas. Una es un poco tu trayectoria, o sea, bueno, justo recién empezabas a contar, sos de Quilmes, sos de Espeleta, ¿cómo es como si fuera, cómo es tu historia habitacional en ese territorio? ¿Qué es lo que te hace ser parte de esa tierra? Y la otra tiene que ver más con la diplomatura, que es que nosotros estamos siempre tratando de que otros grupos de barrio, de distintos barrios que habitualmente hacen alguna mejora, ya sea con los residuos, ya sea con las calles, puedan escuchar la trayectoria de un grupo que logró de alguna manera trascender esas primeras necesidades de juntarse para alcanzar alguna mejora, porque vos lo que venís contando es que ese encuentro fue para tener una política de vivienda prácticamente, bueno, una vivienda y después ir hacia una política. Entonces, en eso de pensar una política, ¿qué actores tuvieron que configurarse, no en términos de actores de la política, sino qué actores se configuraron en el grupo? Hubo que tener técnicos, no sé, trabajadoras sociales, arquitectas, o sea, ¿qué tuvo que haber para qué encuentros de saberes se generaron para poder dar este salto tan grande que ustedes vienen dando? O sea, esas dos preguntas, trayectoria individual y trayectoria del colectivo. Bueno, individual. Nací en Quilmes, familia, me crié con mi vieja y mi abuela y viví ahí hasta medio centro de Quilmes, hasta los 12 años, después tuve 2 años laburando, viviendo, me agarró el mal del sauce y me fui para el río, tenía mi tía y todo eso, y ahí tuvimos 2 o 3 añitos ahí, y después ya a los 18 años ya me vine acá, 19, me vine acá viviendo en Quilmes, me vine acá con este proyecto y bueno, ya a los 25, 26 ya me instalé acá. Y de ahí, bueno, hasta hoy me aguantan. Ese más, ¿cómo no? Bueno, nos quedamos. ¿Por qué tanto apego a esto? ¿O algo por el estilo fue la pregunta? ¿O por qué me siento tan identificado? Porque realmente cuando un grupo de vecinos se pone a diagramar algo y lo podés concretar, no lo querés abandonar. No te querés correr de acá. Esto es una familia, ¿no? Si bien hay muchas suegras también, pero digo, es una familia. Qué sé yo. No sé, vivir acá es algo diferente. Yo ahora voy para la oficina y por ahí puedo tardar. La oficina queda a 2 cuadras. Y yo puedo tardar 1 hora, 1 hora y media, no sé. Me encuentro
y me pongo a tomar mate con uno y todo, y uno se siente acá como, es una casa grande esta para nosotros, ¿no? Y somos, la mayoría de los vecinos nos conocemos y, bueno, nos llevamos bien. Por ahí no coincidimos tanto en algunas cosas políticas con todos, ¿no? Pero bueno, con todos digo porque, bueno, la gran mayoría sí, los del riñón sí, pero bueno, se fue desmembrando un poco el tema ideológico después de tener la vivienda y bueno, con eso te puedo decir que hay bastantes pibes que votaron a Milei, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que más yo me critico porque yo laburo con esos pibes y permanentemente hablo todo y es una de las cosas que más creo que no pudimos resolver, ¿no? Que no pudimos resolver o no supimos hacerlo en el momento previo. Pero después lo demás, el barrio es una fiesta para nosotros. Es eso. Lo vimos así. Y después me habías dicho... Sobre, claro, que ese grupo que se fue configurando, seguramente está, entiendo que debe tener muchos saberes diferentes, porque y uno aportó desde un lugar y otro de otro, y entonces por ahí conocer un poco más, ¿no? Por ahí algunos se formaron porque necesitaban, ¿no? Se formaron en la práctica o estudiando, y por ahí también tuvieron alguna, no sé, deben haber recibido alguna ayuda de alguien con un poco de experticia, por ejemplo, para hacer las cloacas no es fácil el tema de los niveles, qué sé yo. No sé, yo pensaba eso. Claro, sí. Se han tenido esos encuentros de saberes. Más sencillo de la cotidianeidad sería. A veces parece mentira. Nosotros dentro del colectivo hubo chicos que estudiando, bueno, Fabián, arquitecto, tenemos Mario, maestro mayor de obra, Rubén, maestro mayor de obra, chicos que estaban estudiando y que se hicieron en el barrio y que fuimos generando, si bien la parte técnica, así, más precisa, la daban ellos, pero bueno, mezclarlo con lo social para que eso pueda terminar saliendo, ¿no? Porque vos podés tener mucha teoría de cosas, pero bueno, son realidades diferentes que desembocan en un mismo barrio. Y eso no lo logra nada, ninguna parte técnica puede lograr eso. Eso lo logra el colectivo. Tiene que tener técnico, tiene que tener pero el colectivo. Y tuvimos mucho. Es más, hoy en el barrio tenemos médicos, ingenieros, muchos ingenieros en informática, tenemos un montón que eran pibes que hacían autoconstrucción y eran algunos estudiantes de algo. Y hoy son todos profesionales, ¿no? Que será un 10%, después, o un 20%, pongámosle, después todos los demás, muchos vecinos que han sido municipales, y tenemos ya unos 30 compañeros del comienzo que no están, ¿no? Que ya no están más. Ya tenemos una tercera generación de autoconstructores, ya hay nietos de esos vecinos que han tenido su casa. Entonces, creo que realmente todo pasa por el colectivo y bueno, y el colectivo se nutre de toda la sociedad, de todo lo que anda dando vuelta. Y por lo general, los más personajes están acá. Estuvieron. Claro, era un grupo también de jóvenes, ¿no? Estás hablando de tercera generación ahora, pero digo, en ese momento eran muy jóvenes también ustedes, armando este proyecto, este sueño. Sí, yo empecé con 19, por eso. Después, bueno, Fabián tendría 20, 21, ni miras que iba a terminar siendo arquitecto, porque estaba peleando, Rubén también, chicos que
que bueno, estaban estudiando, se metieron por una necesidad de la vivienda y después se podían desarrollar dentro del coso, era bárbaro. Pero sí, era un grupo muy joven. Después había gente bastante mayor, pero también hay que ver, analizar el contexto de que una persona de 60 años en esa época, ¿por qué no tenía una vivienda? Tuvo todas las oportunidades, por lo general. Bueno, en la época del peronismo, los 50, había política de vivienda. Y nosotros teníamos, nuestro tesorero tenía 60 años, hace 40 años atrás, 60 y pico, y bueno, él nunca quiso tener una vivienda, siempre alquiló, pero él decía que yo tenía la oportunidad de tener una vivienda, no la quise tener. Y después de grande se preocupó por tener su vivienda. Y así mucha gente que tenía la posibilidad o que era otro contexto social. Los matrimonios no se separaban, eran eternos. Nadie no tenía casa porque se había separado. El que no tenía casa en esa época era porque o no tuvo la oportunidad o no quiso como persona, pero no era... y ahora tenemos otra realidad, ¿no? De gente que se va del barrio, pues bueno, se separa y esas cosas, pero anteriormente no pasaba tanto. Carlos, ahora nos llevaste por el camino de la historia, nos contaste lo que ha ido sucediendo. Así como para ir cerrando, te queremos preguntar, bueno, hoy, independientemente de este contexto tan particular en el que estamos hoy en el país, ¿qué piensan, qué ven, qué imaginan, desean en la cooperativa hacia el futuro? ¿Cómo ven cosas que están pendientes, qué cosas quieren desarrollar? ¿Cómo imaginan esto que sigue, no? Y bueno, no es muy alentador lo que imaginábamos. No. Yo te hago un parámetro de lo que si nosotros hoy tendríamos que estar construyendo, ¿no? Nuestro laburo, de lo que laburamos nosotros, nos estamos repartiendo 30 lucas por día. Una bolsa de cemento vale 10 lucas. Un metro de arena vale 40 lucas, ¿no? Hoy no podríamos construir nosotros. Y entonces, construir vivienda, creo en este contexto, que si no es con fondos del Estado, lo que pasa es que el Estado no tiene fondos para la autoconstrucción, ¿no? Que ya nos han dicho varias veces eso. No es alentador. No es alentador. La lucha por la lucha sí, pero la realidad de la vivienda. Y tal es así que lo que pasa en Quilmes, ¿no? Suponer, en Quilmes hay 400 viviendas abandonadas ahí en Memoria, Verdad y Justicia de hace 15 años. Nadie en otro contexto o se reclamaba o se estaba viviendo ahí. 100 y pico acá atrás de Espeleta. Bueno, hay un country que se está haciendo a todo furor, eso las leyes se lo permiten y las rezonificaciones de tierra para ellos va muy rápido, para los otros lugares quedan abandonados porque no. Y bueno, creemos que el Estado hoy está siendo cómplice de esa maniobra. Por ahí no, saco a la provincia porque sí, todavía tiene, pero a nivel intendencias muy, muy particulares y a nivel nacional, bueno, no, eso no. Así que lo alentador para la parte de vivienda lo vemos complicado, primero por nuestros actores, ¿no? Por nuestros dirigentes, que son los que
tendrían que llevar el estandarte de la vivienda popular y bueno, y están tirando el estandarte de los barrios privados. Así que no es muy alentador. En Quilmes menos. Y bueno, no sé, la lucha nuestra hoy es poder darle de comer un plato de comida a un pibe. Termina bajando a ese... Cuando nosotros en algún momento cerramos el comedor porque no lo necesitábamos. Hablando de hace 15 años atrás. Cerrábamos, teníamos 30 pibes en el comedor. Volvimos a tener 200. Y que nunca los tuvimos. Teníamos 140, 150. Entonces, bueno, estamos pensando en el día a día, en el papeo de los pibes estamos pensando, ¿no? De hacer vivienda a pensar en el papeo de los pibes. Es creo que se va a revertir, estoy totalmente convencido que se va a revertir, pero bueno, hoy es... Y cuando se cambie la bocha, nos juntamos y te digo. Pero ahora no es muy alentador. Muchísimas gracias, No sé Carlos. si La sirve, verdad que, a ver, perdón. no sé si sirve esto para lo que por ahí Sí, otros compañeros, pero también estamos a disposición de cualquier barrio, cualquier cosa que nosotros podemos intercambiar, a disposición 100%, que vengan para acá, que vamos para allá, que eso siempre, porque no es que nos quita las ganas, nos quita las posibilidades, no las ganas. Las ganas siguen estando. Genial, genial. No, sí. Sí, a ver, para nosotros fue una entrevista súper rica. Las cosas que dijiste me parece que están muy relacionadas con todo lo que estuvimos charlando en la diplomatura y con todo lo que pasa en los barrios que están participando. Así que fue súper rico compartir la experiencia sí, y seguramente algunos de los barrios van a terminar contactándose, vamos a llevar algunos de visita. Sí, totalmente. Agradecerte. A mí me queda como ganas de una segunda entrevista porque... Presencial. Sí, totalmente. Y con los diplomantes, ya diplomados. Porque creo que hay una cosa que es difícil de transmitir, pero que está detrás de lo que estás contando, que es esta idea de hacer algo con otros, que exista, y cómo eso queda como marcado en la vida de uno y casi que se vuelve como una sola cosa, no hay otra cosa, además de esto. Y eso se percibe, pero creo que poder hacer esa entrevista presencial y recorriendo va a ser como cierra todo lo que nos contás. Sobre todo porque para el futuro, es como decís vos, no es que está todo perdido, si bien uno hace una lectura de la realidad lo más ajustada posible, pero está eso es el potencial de transformación que está latente y que se lee en toda la trayectoria de lo que venís contando. Bueno, agradecerte y dejarte un espacio para las palabras finales, así ya nos vamos. No, le propongo a la diplomatura un turismo revolucionario y un día se sube a un micro o a algún lado y aparecen todos por acá y la seguimos ahí. La seguimos con una polenta. Antes la hacíamos con un asado, no hay problema. Buenísimo, me encanta la idea. Sí. Y bueno, y gracias por considerarnos que podemos ser parte de un proyecto más global, ¿no? Y bueno, y que podamos intercambiar la experiencia a través de los barrios que ustedes proponen o a través de ustedes y todo eso. La idea nuestra siempre fue elaborar la idea y la realidad, elaborar por la tierra y la vivienda. Así que ahí vamos a estar siempre. Siempre nos dé el cuero, estaremos ahí.
Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Muchas Bueno. gracias. Nos vemos. Abrazo grande.